el fundamento de nuestra fe. ¿Qué significa ser siervo de Jesucristo? ¿Cómo podemos orar a su voluntad? Esto y más lo estaremos viendo en nuestro primer programa, el día de hoy, el fundamento de nuestra fe. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos visualizan y nos escuchan a través de este programa. Para mí es un gozo y un honor el poder presentar este primer programa. En esta ocasión nosotros estaremos dando inicio a una serie de estudios en la Carta a los Romanos. En este primer programa nosotros estaremos estudiando Romanos 1, en su versículo 1 al 15. Así que mis hermanos, les invito a que me acompañen a leer la palabra de Dios. Vámonos a Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, que quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicarnos algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Palabra de Dios. Para muchos teólogos, la carta a los romanos es como el pico más alto del Nuevo Testamento. Esta carta ha jugado un papel muy importante en la evangelización mundial. Esta carta también Dios la utilizó para traer a Martín Lutero al Evangelio de Cristo. Porque cuando Martín Lutero leyó Romanos 1, 15, 16, entendió que la fe era por el oír, y el oír la palabra de Dios, y que el justo por la fe viviría. Así que nosotros vamos a entrar hoy en materia en una de las cartas más importantes para todo cristiano, y el cual debería ser nuestro alimento diario. Yo les invito a que empecemos a desglosar Romanos, versículo a versículo. Entraremos en materia en Romanos 1, donde tenemos la salutación de Pablo. Sabemos que las cartas en la antigüedad se escribían diferente a como nosotros las conocemos ahora. Ustedes saben que una carta se escribe, se pone el destinatario primero, de ahí se pone el tema que uno va a hablar, y de ahí pone uno el remitente. Pero antes no, antes las cartas primero se ponía un saludo. Y así inicia la carta a los romanos, no es diferente a las demás cartas que Pablo escribió. Pero yo quiero llamarlos a la atención en el primer versículo de esta carta. Nosotros vamos a entender que Pablo utiliza hasta el primer versículo de esta carta para darle la gloria y la honra a Dios, y para entender y hacer entender al que leía esta carta que el Evangelio era sobre Cristo. Vemos en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Yo quiero llamar atención ahorita a esta palabra, porque es muy importante que nosotros entendamos lo que Pablo quería transmitir a nuestros hermanos en Roma. Cuando Pablo se presenta aquí como siervo de Jesucristo, nosotros entendemos por esta palabra siervo, y que nosotros la utilizamos muchas veces coloquialmente, pero en este contexto donde Pablo estaba escribiendo esta carta, Pablo se presentaba como esclavo de Jesús. Amado hermano, amado amigo, si nosotros no somos esclavos de Cristo, nosotros somos automáticamente esclavos del pecado. No hay otra opción. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del mundo. Falsamente nosotros creemos que en el mundo tenemos una libertad, pero no es así. Nosotros vivimos esclavizados bajo el yugo del pecado.
Pero cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser libres, libres en Él. Y si somos esclavos de Él, es porque es lo mejor para nosotros, porque nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Cuando tú dices que Dios es tu Señor, cuando tú confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás diciendo que Él tiene el poder y la autoridad sobre ti, pero eso lo debes de creer. Y Pablo lo creía. Nosotros vemos en el saludo que él dice que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Yo quiero llamar tu atención también a esta palabra, llamado al evangelio de Dios. Y en otra versión, en la versión internacional, esta palabra se traduce como el evangelio en Dios. Estamos hablando del evangelio de Dios. Tú te puedes imaginar a quién más se le ocurriría un plan tan perfecto como el plan de salvación que Dios diseñó. Por eso Pablo recalca aquí el hecho que el evangelio es de Dios. Y en el versículo 2 nosotros vemos que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo aquí está haciendo un llamado a aquellos que todavía no creían que este evangelio era el cumplimiento de la profecía. Amado hermano, yo quiero llamar también tu atención a que entiendas que toda la Biblia apunta a Cristo. Nosotros entendemos y vemos cada uno de los sacrificios, cada una de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a la figura única de Cristo. Es Cristo el sacrificio perfecto. Ahora vemos en el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto es muy importante, hermanos, porque el linaje de David según la carne, la palabra que Pablo está usando aquí, según la carne, es para darle el conocimiento, el darle el contexto a los romanos de que estábamos hablando de un Dios que se había encarnado, se había hecho hombre. Hermano, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora en día nosotros vemos que muchas religiones, muchas personas tienen otros mediadores aparte de Cristo. Pero nosotros sabemos que solo podía existir un mediador, y el mediador perfecto es Cristo, porque Él era Dios, el Dios encarnado, hecho hombre, para que fuera también a la condición de nosotros. Por eso es que nosotros accedemos al Padre por medio de Él. En el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que nosotros tenemos que entender aquí, en este versículo, es que la resurrección de Cristo marcaba el inicio de ese pacto eterno que íbamos a tener con Dios. Era la buena noticia del Evangelio. Y en el versículo 5 y 6, Pablo hace aquí alusión a algo muy importante. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Yo quiero detenerme aquí en estas palabras, en estas últimas palabras del versículo 6. Llamados a ser de Jesucristo. Yo quiero detenerme aquí porque, como te decía al principio, Pablo se presentaba como un siervo de Jesucristo. Ahora en día nosotros vemos que muchas personas, muchos de los evangelistas, o llamados por ellos mismos evangelistas, o llamados por ellos mismos apóstoles, necesitan tener un gran testimonio. Estas personas tienen un testimonio y quiere que sea impactante. De hecho, muchos cristianos caen en ese error. Se sienten menospreciados porque no tienen un testimonio tan grande como el que escuchan a veces en la radio, en la televisión, en el internet, de personas que eran sacerdotes, de Satanás. Tienen tanto deseo de tener un testimonio así que olvidan cuál es el objetivo de ese testimonio. Nuestro testimonio tiene que glorificar a Cristo. Tú eres llamado por Cristo. Y si tú eres rescatado de las tinieblas donde estaba, es por Él. La gloria tiene que ser para Él. Es difícil darle la gloria a Cristo. Y Pablo aquí nos da una clase de cómo nosotros debemos de presentarnos ante los demás. Como les decía en el versículo 1, Él se presenta como un esclavo de Jesús. Y ahora vemos que en el versículo 6, Él dice que también ellos estaban llamados a ser de Cristo. Esto es muy importante porque Pablo les estaba recalcando el Evangelio, aún que no hemos ni siquiera salido del saludo que Pablo estaba haciendo. Así que, hermano, es importante que tú siempre prediques a Cristo. Siempre predícalo a Él, exáltalo a Él, porque toda la Biblia habla sobre Él. Si tú, cuando tú prediques, cuando tú le hables a una persona, tú no lo llevas a Cristo, tú te has perdido en ese testimonio. Es muy bonito que tú compartas tu testimonio, pero que tu testimonio sea de bendición porque exaltas a Cristo y llevas a las personas hacia Él.
Así que yo te invito a que entiendas esta palabra. Y en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos uno de los saludos más utilizados por Pablo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Me llama la atención que Pablo aquí, para antes de terminar el saludo, le dice llamados a ser santos. Yo quiero decirte en este programa, nosotros estamos enfocados a escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te va a llevar a un mejor entendimiento de lo que es tu santidad. Nosotros malentendemos a veces lo que significa ser santo. Ser santo no significa ser perfecto. Ser santo significa tener un corazón sincero delante de Dios. Pablo aquí le decía a los hermanos en Roma que eran llamados a ser santos, no perfectos, sino ser sinceros delante de Dios. Recuerda que esta carta fue escrita para hermanos como tú y como yo, no para un grupo de teólogos, no para un grupo de estudiosos de la Biblia, sino hermanos que incluso Pablo ni siquiera conocía. Pero Pablo les estaba escribiendo porque quería ir y compartir con ellos el Evangelio. Hasta ahora nosotros hemos visto el saludo de esta carta. Ahora yo quiero que me acompañes a leer el versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermano, nosotros vemos que en el versículo 8, Pablo empieza con unas bendiciones para la iglesia. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Esto es de bendición para la iglesia en Roma. Y vemos que él sigue con la predicación del Evangelio, porque les dice con respecto a todos vosotros que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Imagínense esto. Esta iglesia estaba siendo un ejemplo para las demás. Y esto es muy importante, porque yo les vuelvo a recalcar que Pablo ni siquiera había visitado Roma. Él tenía el deseo de ir, pero todavía no había ido a Roma. Vemos también en el 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Importante es como Pablo recalca siempre que es el Evangelio de Cristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo quiero que tú traigas a tu conciencia, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a tu congregación, que tú fuiste a tu iglesia y llevaste el pensamiento de decir, hoy quiero ser útil para alguien de mis hermanos, hoy quiero bendecir a algún hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Esto nos llama a nosotros poderosamente a nuestro corazón a reflexionar el amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Porque si Pablo, sin conocer a estos hermanos en Cristo, tenía ese deseo de bendecirlos siempre en sus oraciones, y él lo deja claro aquí en la carta. Él dice que sin cesar hace mención de ellos en sus oraciones. Qué poderoso estas palabras de parte de Pablo. Y cómo llama a nuestro corazón a estar siempre pendientes de la iglesia, porque nosotros somos un mismo cuerpo en Cristo y debemos de estar conectados unos con otros. Rápidamente vamos al versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Esto es muy importante que lo veamos, y desde el versículo 10 al 13 nosotros vamos a ver una parte donde Pablo está hablando sobre su deseo de ir hacia ellos. Y yo quiero que nos detengamos aquí un momento y reflexionemos sobre algo. Esto vendría a ser muy importante que nosotros que lo entendamos, porque estamos hablando de la oración. Pablo estaba rogándole a Dios de que quería ir a sus hermanos. Vemos que en el versículo 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Yo te mencionaba estos versículos porque en la oración Pablo estaba orando con fe. Y vemos que esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender esa tensión que hay entre la soberanía de Dios y nuestra fe. Esto no quiere decir que Pablo no estaba orando con fe. Pablo estaba orando con fe para ir y seguirles predicando a ellos, para ir y comunicarle algún don espiritual. Esa es voluntad de Dios.
Pero Dios en su soberanía no permitió que Pablo se moviera, de que Pablo llegara a Roma hasta el momento en el que Él lo iba a llevar y de la forma como Él lo iba a llevar. Yo quiero que tú entiendas esto porque es muy importante para nuestra vida espiritual. Es muy reconfortante leer esto. Hermano, no se trata de cuán grande es tu fe, sino en el objeto donde tú tienes tu fe. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo. Pablo tenía su fe puesta en Cristo. Y claro que él estaba orándole al Señor. Pero Dios permitió en su soberanía que Pablo llegara a Roma. Tal vez no de la manera como él lo hubiera imaginado. Tú sabes que Pablo llegó al final encarcelado. Sí llegó a Roma, pero no de la manera como tal vez él lo imaginó. Pero Dios en su soberanía sí lo permitió. Porque imagínate que Pablo hubiera llegado desde el momento en que le pidió a Dios que fuera a Roma. Tal vez nos hubiéramos perdido de esta carta, o hubiera sido escrita de una manera diferente, o no hubiéramos tenido todas las cartas que tuvimos desde la cárcel. Es muy rico y abundante lo que nosotros podemos entender en esta palabra. Por eso yo quería detenerme un poco aquí, porque nosotros debemos de entender que nosotros oramos a la voluntad de Dios. Dios siempre va a dar lo que es bueno para nosotros, pero muchas veces no va a ser lo que nosotros queremos. Reflexiona en la voluntad de Dios. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Hay una tensión ahí y que es muy difícil para nosotros entender. Dios va a hacer siempre su voluntad, porque sabes que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, y es lo mejor para ti. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a las promesas de Dios, en que Dios siempre va a hacer lo mejor para ti. Dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando tú ores, ora a la voluntad de Dios. Pídele al Señor que haga su voluntad en tu vida, porque eso va a ser lo mejor para ti. Y hermanos, ya para ir terminando este estudio, nosotros vamos a terminar con el versículo 14 y 15. A griegos y no a griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, que también a vosotros que estáis en Roma. Yo quiero que tú veas que aquí Pablo está hablando y está dejando claro el motivo de por qué quería ir con ellos a Roma. Ahora, vamos a ser un poquito frívolos tal vez con esto, pero Pablo no estaba queriendo ir a Roma por visitar. Pablo no quería ir a Roma por ir a ver algún tipo de coliseo, alguna estructura, alguna pintura, o ir a ver a alguien famoso. Pablo tenía el deseo de ir a Roma porque quería ir a predicarle el evangelio a ellos. Ahora, ¿por qué yo decía que deberíamos de estudiar esto con un poquito de detenimiento? Porque nosotros vemos que está hablando aquí con hermanos en Cristo, hermanos que ya se habían convertido a Cristo. Y Pablo les dice, yo tengo el deseo de ir a predicarles el evangelio. Porque nosotros vemos que en estos versículos Pablo habla a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Esta palabra en la Nueva Versión Internacional habla como una obligación de ir a compartir las buenas noticias con ellos. Esto es muy importante porque Pablo les está dejando claro a los hermanos en Roma que él tenía una obligación de ir y predicarles el evangelio. Pero ellos eran convertidos ya a Cristo. Y esto nos trae una enseñanza a nosotros, porque el evangelio de Cristo debe ser predicado siempre a aquel que no conoce a Cristo, como también a aquel que ya lo conoce. Porque el evangelio nos va transformando. Dice Pablo en una de las cartas, de gloria en gloria y de victoria en victoria por el poder de Jesucristo. El evangelio se le predica también a los evangélicos. No se le predica solo a los que están perdidos en el mundo. Claro, es importante predicar el evangelio a aquel que no conoce a Cristo. Pero también es importante predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Al nosotros leer la palabra de Dios, el evangelio viene hacia nosotros. Viene como una luz y transforma la oscuridad que hay detrás de nosotros. Pero también tiene que ir transformando nuestro corazón. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque es por medio del evangelio que nosotros llegamos al conocimiento de la plenitud de Cristo y a una santidad verdadera que es en el corazón de Dios. Así que, hermanos, con esto nosotros estamos llegando al final de este estudio. Yo quiero darle las gracias por llevar este estudio versículo a versículo. Yo quiero llamar tu atención a que tú leas la palabra de Dios. Esto no es un resumen así por así. Esto es fruto de un estudio, pero que tú también puedes hacer.
Tú puedes tomar tu Biblia, leer y pedirle al Señor que abra tu corazón al entendimiento. Yo quiero que tú guardes este estudio en tu corazón y que si puedes y tienes el deseo, lo compartas con alguien más y que sea de bendición para más personas. Y que si es de bendición para tu vida, pídele al Señor que te ayude a ponerlo en práctica, porque somos llamados a ser más que oidores, ser hacedores de la palabra de Dios. Yo te doy gracias por haber escuchado este estudio en la carta a los Romanos, en sus versículos 1 al 15. Hoy hemos culminado con esto y trataremos de seguir semana a semana con este estudio. Yo no me quiero despedir de todos ustedes sin antes agradecer en primer lugar a nuestro Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Gracias a Dios porque nos ha permitido tener los medios para poder hacer esto. Gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa. Y también quiero agradecer a mi esposa, que aunque ustedes no la ven, está ahí detrás de cámara, y pues que estamos haciendo esto, estamos tratando de hacerlo para la gloria de Dios. Así que un agradecimiento especial para ella. Y por último, quería hacer una dedicatoria, porque este estudio nació con algo que vino a mi corazón hace mucho tiempo, y que debo decir que es algo que Dios puso en mi corazón, que fue: mi madre no sabe leer ni escribir, y ella siempre ha tenido el deseo de leer la palabra de Dios. Y a mí Dios ponía en mi corazón ese deseo de poder leer la palabra y explicarla de alguna manera, según la capacidad que Él me dé. Pero que yo sé que a ella le va a llegar este estudio, y yo sé que ella lo va a escuchar. Tal vez no es que ella lo esté leyendo con sus propias palabras, pero yo lo estoy haciendo de la manera más fiel, como Dios me ha podido capacitar. Así que es una dedicatoria especial para ella, porque yo sé que ella tiene el deseo de aprenderle la palabra de Dios. Y así como ella, hay muchas personas en el mundo que tienen la necesidad de la palabra de Dios. Así que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro grano de arena y poder hacer la obra de Dios. Cristo nos dijo que debemos de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Así que yo les agradezco a cada uno de mis hermanos y a los amigos que están ahí. Te invito a que busques más de la palabra de Dios. Gracias a Dios primeramente, gracias por tu atención. Yo soy Luis, este es tu programa El Fundamento de Nuestra Fe y nos vemos en la próxima.